Con su venia, señora presidenta. Adelante, diputada. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, declaró en el año 2021, a través de la Encuesta Nacional de Diversidad Sexual y Género, que en México existen 900,000 personas trans de 15 años o más, es decir, casi el 1% de la población total. De esas 900,000 personas, solamente 6,000 personas hemos realizado nuestro cambio de identidad en el acta de nacimiento, de acuerdo con datos del Registro Civil de la Ciudad de México, entidad en la que la mayoría de las personas realizamos este trámite, pues no es accesible todavía en todo el país. La falta del reconocimiento a la identidad de género promueve la transfobia en el sector público y valida la exclusión social, siendo México el segundo país más violento de América Latina para las personas trans. Del 2014 al 2020, el Observatorio Ciudadano de Crímenes de Odio registró 209,000 crímenes. Más del 50% de estos crímenes fueron cometidos hacia mujeres trans y solo el 2% contra hombres trans. Se estima que por cada caso identificado, al menos hay 3 casos más que están siendo invisibilizados. Esto, compañeros, se explica porque justamente no contamos con herramientas jurídicas para poder investigar todos estos casos o estos crímenes adecuadamente y no son registrados. Muchas veces en este observatorio los crímenes de odio que son contabilizados los hemos identificado por periódicos o revistas que por supuesto nos estigmatizan y revictimizan a las víctimas con sus cuerpos en fotografías, con palabras inadecuadas o encabezados alarmantes. Y de ahí hemos obtenido muchísima información. Yo personalmente estuve asistiendo en varios casos, particularmente uno en Iztapalapa. Me tocó llegar a una chica que fue asesinada adentro de su estética, una compañera trans que era estilista, y tuvimos que ya a petición de amigos intervenir ante la Fiscalía y nos dimos cuenta que estaba completamente mal investigado el caso. Incluso ya el detenido estaba procesado solamente por un homicidio y no estaban investigando, por supuesto, que también se había robado sus pertenencias, que se había robado su camioneta. Hasta eso le querían negar a la compañera el derecho a que fueran investigados hasta lo que se le fue robado en el crimen. En la Encuesta Nacional de Discriminación de 2017 se dijo que 1 de cada 3 personas en México no le rentaría un cuarto a una persona trans. En el caso de las mujeres trans trabajadoras sexuales, los espacios más comunes para la vivienda son los hoteles de paso, exponiéndonos a múltiples violencias. Las personas trans no podemos huir a la manifestación pública de nuestra identidad. Los datos de Fundación Arcoíris en 2018 indican que el 63% de las mujeres trans y el 60% de los hombres trans expuso su identidad con mayor frecuencia en la escuela. Reportes de la asociación JAC identificaron que el 65% de los hombres trans se encuentran en educación universitaria, mientras que solo el 33% de las mujeres trans se encuentran en este mismo nivel educativo. Si no podemos estudiar, no podemos acceder a un buen empleo. Datos de Canadá demuestran que solo el 37% de las personas trans tiene un trabajo formal. En Uruguay el 23%, en Argentina el 10%, en El Salvador el 5% y por supuesto aquí en México ni siquiera tenemos el dato. La empresa ADIL, Diversidad e Inclusión Laboral, en su diagnóstico de 2018, identificó que las personas trans deben enfrentar en promedio 7 meses de desempleo antes de conseguir una oportunidad laboral. Al no contar con un empleo formal, se impide el acceso a las prestaciones básicas y a la atención de salud, en particular aquellos procesos para la reafirmación de nuestro género, obligándonos a recurrir a la clandestinidad. Con base en datos del Hospital General, las personas atendidas por infiltraciones, alrededor del 70% de los casos fueron hechas por cosmetólogos y personal no médico, y casi el 30% de estas por esteticistas médicos y no por cirujanos plásticos. La falta de atención médica y el excesivo rechazo social de manera sistemática e institucional provoca que la ideación suicida en personas trans esté presente en más del 50% de nuestra población, mientras que el 87.5% está en depresión. De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Salud Pública, el 30% de las mujeres trans reportaron haber tenido un problema de salud en el último año y solo el 79% recibió atención médica. Con base en reportes de la Embajada de Estados Unidos en México, el 80% de las personas trans que sufrieron alguna violencia dijeron no haber
acudido a denunciar los hechos violentos y lo hicieron solamente a partir de las comisiones de derechos humanos. Es decir, tenemos miedo de denunciar. Y aprovecho el tiempo que me queda y de verdad, compañeros, que no es agenda política y para nada es un acto de cobardía. Y aprovecho para aludir a mis compañeros del Partido Acción Nacional porque esta iniciativa toca un tema muy importante y les invito a que la escuchen y a que la atiendan porque ya antes hemos contado con ustedes. Me queda claro que la transfobia no es una postura política nacional de su partido. Me queda claro que solamente son voces internas que buscan ganar terreno político a través de ustedes. Ya hemos contado con sus votos. En el Congreso de Sinaloa, ustedes votaron a favor para reconocer el derecho a la identidad de género de las personas trans. En el Congreso de Quintana Roo contamos con ustedes por una unánime mayoría, por unanimidad se aprobó en el Congreso de Quintana Roo. Con sus votos también se aprobó el reconocimiento de las personas trans a tener una identidad en el estado de Quintana Roo. En su grupo parlamentario hay científicos sociales, luchadores sociales, abogados y personas que a pesar de su agenda neoliberal tienen pensamiento progresista, porque esto es una agenda de derechos humanos. Por supuesto que no es una ideología de género, compañeros de Acción Nacional. Es un asunto de derechos humanos y a mí impulsar esta agenda en Morena y a muchas compañeras también nos ha costado trabajo, porque es un asunto de derechos humanos y por supuesto que la polarización no ha sido nada buena para nosotras. No polaricen este tema, porque este tema no es un tema de izquierda, de derecha, neoliberal o de una postura política socialista, si acaso así lo quieren reducir. Es un asunto de derechos humanos y tenemos que discutirlo con respeto y con educación. A eso yo les invito y que vivan los derechos humanos y que vivan las personas trans.